Y vamos a leer en el versículo 10 en un momento. Y quiero preguntarte, ¿qué es la autoridad, no? Porque yo estaba meditando acerca de esto y dije, ¿qué es la autoridad? La autoridad es algo que... Can you give me a little bit more juice? La autoridad es algo que no queremos subestimar, ¿sí? La autoridad es algo que necesitamos aprender y practicar. Necesitamos practicar todos los días nuestra autoridad, ¿ok? Entonces vamos a leer en un momento en Efesios 6:10, ¿ok? Pero la autoridad del creyente es algo que muchas personas pasan su vida entera sin saber o sin ejercitar, ¿ok? Entonces, si yo te pregunto qué es la autoridad, muchos tienen una idea pero no saben definirlo. Y lo que el Señor me mostró es que la autoridad habla de la persona o la institución que te respalda. Escucha, la autoridad tiene que ver con lo que te respalda. ¿Sí me entiendes? Si yo tengo una pistola, eso no es autoridad. Eso es poder. ¿Sí? Pero si tengo una placa del departamento de policía, esa es autoridad. Y la placa habla de la institución o la persona que me respalda. ¿Estás conmigo? Entonces, nuestra autoridad espiritual como hijos de Dios, ¿de qué habla? ¿De poder o habla de Jesús y del reino de los cielos que nos respalda? ¿Me entiendes? Yo puedo tener autoridad sin poder y puedo tener poder sin autoridad. ¿Sí? Yo puedo tener autoridad y no tener arma, y puedo tener arma y no tener autoridad. Eso se les conoce como criminales. ¿Ok? Entonces, yo tengo autoridad del reino de Dios, autoridad que Jesús me dio, y habla de Jesús y de su reino que me respaldan a mí. ¿Sí? Para ser uno policía, tiene que pasar por la academia, y después se gradúa de la academia y le dan su placa que dice, este representa la autoridad del estado de Arizona, o el departamento de policía de Mesa, o el departamento de policía de Phoenix, ¿verdad? Y tiene un departamento, una institución y un gobierno detrás que le respalda, ¿verdad? Entonces la autoridad habla de quién me respalda. ¿Estás conmigo? ¿Están ahí? ¿De quién viene nuestra autoridad? De Jesús, ¿verdad? Él nos dio su nombre, que quiere decir que nos dio su autoridad para ir por todo el mundo, predicar el evangelio, limpiar leprosos, echar fuera demonios, traer el mensaje, las buenas nuevas de libertad, ¿verdad? Predicar el evangelio, ver señales, milagros y prodigios en la autoridad, en el nombre de Jesús. ¿Estás conmigo? Entonces, si nosotros no estamos alertas y conscientes de nuestra autoridad espiritual, alguien más va a tomar nuestra autoridad, ¿ok? Entonces lo que me vas a escuchar decir por todo el servicio, y quiero que aprendas, es que si tú no tomas tu autoridad espiritual, alguien más lo hará por ti. Si tú no tomas tu autoridad espiritual, alguien más lo va a tomar por ti. Ok, por acá. Si tú no tomas tu autoridad espiritual, alguien más la va a tomar por ti. ¿Ok? ¿Cuántos quieren que alguien más tome su autoridad? No, ¿verdad? Nos fue dada a nosotros autoridad. Entonces necesitamos estar conscientes de esto. Porque fíjate, los que no reconocen la autoridad espiritual o el mundo espiritual se llaman humanistas. ¿Qué quiere decir alguien humanista o el humanismo? El humanismo es lo que dice que no reconoce nada espiritual, que solamente dice todo es lógico, todo tiene que tener sentido naturalmente, todo tiene que tener sentido físico, todo es humano, todo es solamente una cadena de reacciones, no hay nada espiritual, ¿sí? El que desconoce el mundo espiritual es humanista, ¿sí? Esa es una persona que no cree que Dios tiene nada que ver, no necesariamente que sean ateos, pero que no tienen nada de conocimiento espiritual, y es solamente para ellos todo tiene una razón lógica de ser, ¿sí? Eso es humanismo, eso es ser humanista, ¿sí? Que el mismo poder que uno puede ejercer viene de uno mismo. Eso es humanista, ¿sí? Cuando reconocemos el mundo espiritual y nuestra autoridad espiritual, entonces estamos entrando en un acuerdo con Dios, ¿sí? Y parándonos firmes en nuestra autoridad espiritual. ¿Están ahí? Ok. Entonces, la autoridad habla
de lo que me respalda o quién me respalda, ¿ok? Y si tú no tomas tu autoridad espiritual, alguien más lo hará por ti. A veces escuchamos el dicho que dice que es mejor no saber y lo que no sabes no te lastima. ¿Han escuchado eso? ¿Sí? Ese tipo de mentalidad. Yo quiero decirte que en el caso de la autoridad espiritual, eso es lo contrario. Si no lo sabes, te lastima. ¿Sí? La palabra dice que el pueblo o la gente murió, pereció, sufrió por falta de conocimiento, porque no sabían. Recuerda que somos espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Somos espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Somos una persona de 3 partes. Tú eres espíritu, tienes un alma, tu mente, emociones, voluntad, sentimientos y vives en un cuerpo. ¿Sí? Y en ese cuerpo tú tienes autoridad espiritual, ¿sí?, sobre ti, pero necesitas recordar que hay 3 ámbitos: cuerpo, alma y espíritu. 3 ámbitos. Y muchas de estas cosas suceden no solamente por uno de estos ámbitos, sino por uno de los 3. Y si no estamos alertas y conscientes de que hay un mundo espiritual, vamos a sufrir nosotros mismos y nos vamos a perder de muchas cosas. ¿Estás conmigo? Ok, entonces vamos a leer en Efesios 6, versículo 10. Efesios 6, 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Otra versión dice: en el poder que vive dentro de ti y fluye a través de ti. Verso 11 dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Escucha, tenemos un enemigo, es real, y no es un cuernudo coludo corriendo aquí en medio de nosotros, con un trinche, persiguiéndonos. No, es espiritual. Pero hay un enemigo, ¿sí? Y está acechando en nuestra contra. Está formando armas y armas, ya dije armas, ¿verdad? Armas y planes, ¿sí?, en contra nuestra. Él quiere usar cualquier oportunidad para echarte a ti, para sacarte de tu gozo, para quitarte tu paz, para quitarte tu salud, para quitarte tu prosperidad. Él quiere, dice la palabra en Juan 10:10, que el diablo vino, el enemigo ha venido a matar, robar y destruir. ¿Verdad? A eso ha venido él. Entonces aquí nos dice que él está acechando en contra nuestra. Él está buscando cualquier oportunidad para destruir nuestra vida. Entonces dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Algo acerca de esta armadura es muy interesante. No es una armadura física, es una armadura espiritual. Dice verso 12: porque no tenemos lucha contra sangre y carne o contra humanos, ¿sí?, sino contra principados, contra potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Lo primero que quiero decirte es que tu lucha no es contra ningún humano, ¿sí? Voltea a la persona que está junto a ti y dile: mi lucha no es contigo. Veo que es un momento de restauración en los matrimonios ahorita. Está bien, mi lucha no es contigo. Tu lucha no es contra tu jefe. Tu lucha no es contra tus compañeros de trabajo. Tu lucha no es contra los gobernantes. Tu lucha no es contra los actores y cantantes de Hollywood. Tu lucha no es contra tu vecino. Y alguien me dijo una muy buena en el primer servicio: tu lucha no es contra la gente en los medios sociales, en Facebook, con los que ponen comentarios que te hacen arder. Tu lucha no es contra ninguna persona. Tu lucha no es contra tu suegra, ni tu suegro, ¿sí?, ni tus hermanos. Tu lucha no es contra ninguna persona, ni la persona que está manejando como enfermo mental en medio del tráfico, ¿sí? Tu lucha no es contra ellos tampoco. Nuestra lucha es una lucha espiritual. ¿Sí? Nuestra lucha es espiritual.
En otras palabras, cuando piensas que es una persona, no es la persona. Es el diablo queriendo robar tu paz, tu gozo, ofenderte y ponerte en amargura y en ofensa y en falta de perdón a través de esa persona. ¿Sabes que el diablo usa personas? ¿Sabes que el diablo usa cristianos? ¿Sabes que el diablo usa a tu esposo y a tu esposa y a tus hijos? Ay, qué feo suena eso. O sea, que están endemoniados todos. No estamos diciendo eso. Pero el diablo va a usar cualquier oportunidad donde cualquier persona está dando lugar a su carne, ¿sí? Para robarte tu paz, robarte tu gozo, robarte lo que sea. Y te lo puedo probar. ¿Cuántos piensan que Pedro, el apóstol, el discípulo de Jesús, ¿sí? Pues hizo buenas cosas, ¿verdad? Escribió en la Biblia, pues él fue el primero en predicar cuando vino el día de Pentecostés y vinieron 5,000 a ser salvos y oraba por los enfermos y sanaban, así como Jesús. Pedro, ¿sí? Pedro, un gran discípulo, persona maravillosa, usado por Dios, ¿verdad? Bueno, mira, vamos a ir a Mateo, capítulo 16. ¿Estás aprendiendo algo? Ok, hoy vas a salir de aquí como un gigante espiritual, tomando tu autoridad espiritual sobre ti, sobre tu vida, tu familia. Mateo 16, versículo 22, dice, ok, fíjate, aquí te voy a decir lo que estaba pasando. Jesús le estaba diciendo a sus discípulos lo que iba a pasar. Le estaba diciendo, me van a arrestar, me van a torturar, me van a crucificar y al tercer día voy a resucitar. ¿Ok? Y a Pedro, pues, y a ninguno de nosotros nos gustaría escuchar esto, ¿verdad? Acerca de nuestro maestro, de Jesús. Y dice versículo 22, entonces Pedro, tomándolo aparte, o sea, Jesús se lo llevó a un lado, dice, comenzó a reprenderle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera te acontezca esto. O sea, empezó a decirle, ¿cómo crees, Jesús? Ahora quiero recordarte algo. Pedro vio a Jesús ser perseguido antes, no era la primera vez que lo iba a ver. ¿Y qué hacía Jesús? Jesús caminaba en medio de la multitud y se iba. Aunque lo fueran a apedrear o lo fueran a echar de un precipicio, Jesús caminaba y se iba. ¿Sí me entiendes? O sea, nadie le quitó su vida a Jesús porque la Biblia nos dice Jesús la entregó. ¿Estás conmigo? Entonces, hasta que fue su tiempo, fue que le entregó su vida. Y hasta que fue su tiempo, es que él les dijo, ok, ahora sí va a pasar. Entonces Pedro lo agarra y le dice, no, Jesús, mira, no dejes que te hagan esto. Esto no te debe pasar de ninguna manera. Escúchame bien, Jesús era 100% hombre ahí. 100% hombre, 100% Dios. Lo que quiere decir que él mismo sentía probablemente los mismos nervios. ¿Sabes cómo sé esto? Porque dice la palabra que cuando él se fue a orar al jardín Getsemaní, ¿sí? Él estaba orando y dice que la palabra que dijo, Padre, si puede pasar esta copa de mí, ¿sí? En otras palabras, estaba sintiendo que ahí venía algo muy feo y horrible que le iba a pasar, una injusticia, la injusticia más grande en el mundo, ¿sí? La injusticia más grande de la historia. Sudó sangre, Jesús sudó sangre, o sea, la cosa era en serio. Entonces, pues Pedro le dice, no, ¿ok? Pero Jesús yo creo que está poniendo todo su fe, su esfuerzo en pensar, y dice la palabra que cuando él estaba pasando por la cruz, dice que mantuvo en mente la meta y el premio. O sea, él estaba esforzándose, Jesús estaba esforzándose, ¿sí? En pensar en el premio que estaba después de la crucifixión, que era la redención de todos nosotros. Entonces aquí está Jesús echando esfuerzo, diciendo a sus discípulos, es lo que va a pasar. Y viene Pedro y le empieza a hablar en contra del plan de Dios, en contra del plan que ellos tenían para redimir a toda la humanidad. Y se voltea a Jesús y le dice, verso 22, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa. Y dijo, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. O
O sea, le estaba hablando a Pedro, pero le dijo Satanás. ¿Por qué? Porque Pedrito estaba siendo usado por el diablo en ese momento. No para animar la fe de Jesús y lo que Jesús estaba diciendo, sino para cambiar el plan. Porque no podía ver lo que Jesús veía. ¿Estás conmigo? Entonces a Pedro le dijeron, aléjate de mí, Satanás. Y pues Pedro era el discípulo de Jesús. Dios lo usó grandemente. Creció la iglesia. Hizo milagros. Entonces, ¿cómo ves que el diablo puede usar a las personas, incluso a las personas buenas? Cuando las personas empiezan a hablar otra cosa diferente a lo que Dios dice. Es como si tú estás luchando por tu vida y por tu sanidad. Y de repente viene alguien y te dice, no te preocupes, yo creo que es la voluntad de Dios que estés enfermo, así que ni te preocupes, igual y te quiere llevar al cielo mañana. Aléjate de mí, Satanás. ¿Me entiendes? El diablo usa cualquier oportunidad que tenga para robarte tu fe, para quitarte tu paz, para quitarte tu salud, para robarte tu gozo, para robarte tu confianza, para robarte tu relación con Dios, ¿sí? Cualquier oportunidad que pueda, Él va a usar. Ahora, no te recomiendo que le hables hacia tu esposa, porque nomás no va a estar bien la cosa, ¿ok? Si tú le dices a ella, aléjate de mí, Satanás, vas a causar mucho trabajo para Ana y Enrique en los matrimonios, ¿sí? Más sin embargo, yo te puedo decir que hay veces que mi esposa ha reconocido que el diablo estaba hablando a través de mí, ¿sí? Porque estaba diciendo tal vez yo cosas que no eran edificantes, ¿sí? Y aquí está la cosa, mira, cuando entendemos que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino es una lucha espiritual, nos ayuda a mantener nuestro corazón libre de ofensa hacia las personas. Escucha, si mi esposa empieza a decir algo y a mí me está derrumbando la fe, porque quién sabe de dónde está, de qué punto está viendo las cosas ella y está hablando en contra de algo que a mí me está costando fe edificar, ¿sí? En vez de ofenderme con ella, puedo reconocer que el diablo quiere robar mi fe. Que el diablo, que mi esposa no es mala y mi esposa no es el diablo. Ni tus hijos, ni tu esposa, ni tus papás, ni tu jefe, ¿sí? La gente no es el diablo, ¿sí? Pero tenemos que reconocer que la lucha no es entre nosotros, la lucha no es entre tú y ellos o entre tú y él, la lucha es espiritual. Porque lo que está pasando, lo que es importante es lo que está pasando dentro de mí, no lo que ellos están diciendo, ¿sí? Si lo que esta persona está diciendo me está robando mi fe, ¿sí? No tengo que enojarme con ellos, sino tengo que reconocer que el diablo está queriendo robar mi fe. De otra manera, voy a tener ofensa contra esa persona. Y entonces, el propósito del diablo se va a cumplir, que mi corazón ahora está herido, tiene amargura y estoy ofendido con esa persona. ¿Me entiendes? Nuestra lucha no es contra personas, porque el diablo va a usar hasta las personas más cercanas y que más amamos en nuestra vida, si se lo permitimos. Pero tú desarmas al diablo cuando reconoces, esa no es mi esposa, ese no es mi esposo, ese no son mis hijos. No, ese es el diablo queriendo robarme a mí paz, queriendo robarme a mí gozo, queriendo robarme a mí fe. Y entonces podemos mantener un corazón limpio hacia las personas. ¿Estás conmigo? Jesús reconoció que no era Pedro. Dijo, es el diablo hablando. ¿Pedro tenía buena intención, sí o no? Claro que sí. Pedro tenía muy buena intención. Pedro estaba protegiéndolo a él, ¿verdad? Pero ¿qué dice Jesús en Pedro no estaba viendo las cosas de arriba, sino solamente las cosas terrenales. ¿Sí? ¿Están aprendiendo algo? ¿Okay?
Entonces nuestra lucha no es con personas, no es con humanos, es una lucha espiritual. Ahora, no estamos diciendo que ahora tenemos que ver a los demonios atrás de cada silla y abajo de cada alfombra. Por ningún motivo. Porque lo espiritual es algo sobre lo cual tenemos victoria. Nos fue dada autoridad espiritual. ¿Estás conmigo? Es autoridad espiritual. Entonces, ni el diablo, ni los demonios, ni nada de eso, me hacen los mandados todos ellos, ¿sí? Ninguno de ellos nos debe dar temor o miedo, ¿sí? Nada de eso. Jesús los venció y dice la palabra que están bajo nuestros pies, ¿sí? Entonces, no es algo de lo que debemos temer y no es algo de lo que debemos estar buscando por todos lados. Pero sí tenemos que aprender a reconocer. No son mis papás, no son mis hermanos, no es esto. El diablo quiere robarme a mí. ¿Sí? Que viene a robar, a matar y a destruir. Y va a usar cualquier oportunidad que pueda para hacerlo. ¿Estás ahí? Ok. Entonces el diablo usa personas, ¿ok? Y no tienes que decirles a esas personas que son el diablo. Porque algunos ni te van a entender, ¿sí? Tú lo reconoces y eso es suficiente, ¿ok? Ven conmigo, vamos a ir a Romanos capítulo 6. Y en un momento vamos a leer el versículo 16. En mi serie que enseñé acerca de sanidad y milagros hace un par de meses, hablamos de que la sanidad la enfermedad y el dolor no siempre están arraigados en lo físico. A veces están arraigados en el alma y a veces están arraigados en el ámbito espiritual. Okay, ponme atención, ¿por qué? Esto va a responder muchas preguntas que a veces tenemos. ¿Okay? La semana pasada escuchamos un testimonio del papá de Chloe que nunca se había enfermado, pero estaba sintiéndose muy enfermo. Y estuvo con ellos en casa y después de que oraron por él, no se sentía mejor. Y le preguntaron al Señor, ¿de dónde viene esto? ¿Por qué se está sintiendo así? Y Dios les reveló que no era algo físico, sino que era una enfermedad que estaba arraigada en su alma. Y cuando está arraigada en el alma tiene que ver con nuestros pensamientos y muchas veces con la falta de perdón. ¿Okay? Entonces hablaron con su papá y arreglaron las cosas entre ellos y hubo restauración y hubo perdón. Y en el momento que hubo eso, hubo sanidad en su cuerpo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la enfermedad y el dolor no siempre están arraigados, no siempre tienen raíz en lo físico, sino a veces es en el alma o a veces es algo espiritual. ¿Por qué? Porque somos espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. ¿Estás conmigo? Entonces, quiere decir que tenemos que parar nuestras antenas y a veces preguntarle al Señor si no estamos entendiendo de dónde viene esto, dónde está esa raíz. ¿Por qué? Si está arraigado en el cuerpo, ¿qué hacemos? Le hablamos al cuerpo, tomamos autoridad sobre el cuerpo y soltamos sanidad. Y hay sanidad en el cuerpo. Si está arraigado en el alma, ¿qué hacemos? Lidiamos con el alma, con la falta de perdón, con los pensamientos, con lo que sea que está causándolo, ¿sí? Y entonces experimentamos sanidad. Y si es algo espiritual, tomamos nuestra autoridad espiritual y le hablamos a eso, porque leímos que el diablo está acechando en nuestra contra, ¿verdad? Entonces tomamos autoridad, ¿sí? Y lo tomamos. Si tus hijos están teniendo pesadillas en la noche y no pueden dormir, como papá o como mamá, como cabeza del hogar, tú tomas autoridad sobre eso, ¿sí? Lo reconoces y le pones un alto, ¿sí? Y ahorita vamos a orar de esa manera en un momento, pero lo que te quiero decir es que no siempre está la raíz en lo físico o en el alma, a veces es espiritual. Y Isaías 54:17 nos dice que ningún arma forjada en nuestra contra prosperará, ¿sí? Ningún arma forjada en nuestra contra. ¿Por qué? Porque en la cruz nos fue dado eso, ¿sí? Jesús pagó por todo eso en la cruz. Entonces no tenemos nosotros que andar luchando con estas cosas, sino que solamente tenemos que sintonizarnos con el Padre para saber cómo orar o de dónde viene esto. ¿Estás conmigo? No es difícil. Entonces, a veces está en lo físico, a veces en el alma, a veces en lo espiritual. Y cuando está en lo espiritual, es igual. Tomamos nuestra autoridad y le hablamos a esa montaña, le hablamos a ese ataque, dice la palabra, resistid al diablo y él huirá de vosotros, ¿sí?
Pero el problema es que a veces no sabemos. Y como les decía, el pueblo o la gente sufre por falta de conocimiento, ¿sí? Y necesitamos saber. La ignorancia en este caso sí nos cuesta. Entonces, antes de leer Romanos 6, quiero darte un poquito de contexto de lo que pasó con la autoridad del hombre, ¿ok? Porque es que a través de Jesús tenemos autoridad. En Génesis, cuando Dios creó al hombre, le dijo, sed fructificad, multiplicaos, tomad la tierra y someterla, ¿sí? En otras palabras, nos dio autoridad para gobernar sobre la tierra, ¿sí? Dios creó la tierra y dijo, ahora a ti te doy autoridad, Adán, ¿sí? Tú gobierna la tierra, es tuya, ¿sí? Le dijo, aquí está, llénala, tenga muchos hijos, ¿sí? Ponle nombre a todos los animalitos. Por eso el chango se llama chango, no porque Dios le puso chango, sino porque Adán dijo, chango, ¿sí? Y la llama, pues no decía, ¿cómo te llamas? Pues llama, y quién sabe, ¿no? Y por eso los nombres de los animales son tan raros, no sabe porque a Adán se le ocurrió eso, ¿ok? Entonces, en fin, el problema es que Adán cedió su autoridad al diablo, ¿ok? Entonces Dios le dio autoridad a Adán, Adán tenía la autoridad y Adán se la dio al diablo. ¿Y sabes cómo se la dio al diablo? Se la dio al diablo cuando se sometió al diablo y obedeció al diablo. Y la palabra nos dice que a quien tú obedeces, le sometes tu autoridad y haces ahora tu maestro o tu señor, ¿sí? Entonces Adán cedió su autoridad e hizo al diablo su señor, porque le obedeció a él y le desobedeció a Dios. Entonces perdió su autoridad. Pero Jesús vino a restaurar todas las cosas. Y cuando Él murió en la cruz, dice que fue al infierno y le quitó al diablo las llaves del infierno y derrotó a todos los principados y potestades y los humilló, ¿sí? Y después vino a nosotros y nos dio ahora a nosotros su nombre y su autoridad. Nos dijo, aquí está otra vez, ¿sí? Y a través de nuestra fe en Jesús es que somos declarados justos, ¿verdad? Ya aprendimos eso. Y calificados. Y ahora podemos tomar también nuestra autoridad justo como si fuera Jesús. ¿Por qué? Porque somos justos porque Él vive dentro de nosotros, ¿sí? Y somos calificados por nuestra fe en Jesús. Entonces, Él vive en nosotros para vivir a través de nosotros. Por eso es que ahora nosotros tenemos autoridad espiritual. Porque nos fue regresada a través de lo que Jesús hizo en la cruz y de resucitar al tercer día. ¿Están conmigo? Pero con esto entonces vamos a leer Romanos capítulo 6 versículo 16. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? ¿Será el pecado para muerte o de la obediencia para justicia? ¿Sí? Entonces, tú tienes autoridad espiritual como hijo o como hija de Dios. Pero cuando tú escoges obedecer otra voz diferente a la de Dios, estás cediendo tu autoridad. Porque si tú no tomas tu autoridad espiritual, alguien más lo va a hacer. ¿Ok? Entonces no es algo como que puedes decir, ya, ni la tomo y nadie la toma. No. Si tú no tomas autoridad espiritual, alguien más la va a tomar por ti. Y yo creo que muchos ni siquiera saben que hay una autoridad espiritual que necesitamos tomar, ¿sí? Yo tomo autoridad espiritual sobre mis hijos, sobre mi hogar. Hace unos años, hace como 5 años, mi esposa empezó a tener un dolor de cabeza y le aparecieron 3 bolitas en la cabeza. Y estábamos un poco preocupados y yo oraba y le hablaba a su cabeza y el dolor de cabeza y no pasaba nada. Y fuimos con nuestros pastores y nos sentamos a platicar y estábamos orando y el Señor nos reveló, es algo espiritual. Oh, ok, no es nada físico, entonces es un ataque del diablo. El diablo, así como dice la palabra en Isaías 54:17, que ningún arma forjada contra nosotros prosperará, también nos da a entender que el diablo está constantemente forjando armas en contra de nosotros, para ver cuál pega, para ver dónde mordemos el anzuelo, para ver dónde entramos en ansiedad, en temor, en terror y ponemos fe a lo que el diablo está haciendo.
Entonces, dije, eso es espiritual. Ok, entonces ¿qué hicimos? Oramos. Y dijimos, diablo, tú no tienes derecho legal de venir en contra de mi esposa. Y tomamos autoridad espiritual y le hablamos al enemigo y dijimos, no más, ¿sí? Y tomé autoridad espiritual sobre mi esposa y rechazamos todo eso. E inmediatamente desaparecieron las bolitas, se fue el dolor de cabeza y se fue. Era el diablo viniendo a atacar espiritualmente, ¿sí? No es difícil, ni es algo que nos debe dar miedo, ni es nada de eso, pero simplemente es algo que nos debe hacer pensar, ¿sí? ¿De dónde viene esto? Para que yo pueda tomar autoridad sobre esta situación. Si de repente de la nada tus finanzas empiezan a ir de picada, bueno, primero ¿qué haces? Pues igual y te fuiste de fiesta con la tarjeta de crédito, ¿verdad? Bueno, pues eso es algo natural, ¿verdad? Eso es algo físico, ¿sí? Eso fue algo que tú hiciste, ¿verdad? Pero tal vez no es eso, no hiciste nada, simplemente como que el dinero se empezó a ir en saco roto, ¿verdad? Y dices, ¿qué es esto, verdad? ¿Dónde está pasando? Y no es en el alma, es un ataque espiritual del diablo. ¿Qué haces? Resiste al diablo y huye de ti. Dices, diablo, quita tus manos de mis finanzas, no tienes autoridad de venir en contra de mí, ¿sí? Así que fuera y te rechazo y no puedes tocar mis finanzas. Y tú hablas, abres tu boca, tomas autoridad. ¿Y qué pasa? El diablo huye de vosotros. Son ataques espirituales. Lo hemos visto, nos ha sucedido a veces. ¿Y qué pasa? Simplemente nos dirigimos y tomamos autoridad sobre eso y se tiene que ir. ¿Por qué? Porque nuestra autoridad viene de Jesús. ¿Quién respalda nuestra autoridad? Jesús y todo el reino de los cielos. Mira, te voy a poner un ejemplo. Cuando tú sabes, digamos que estás en un caso legal y tú sabes que la ley te respalda 100%, ¿cómo vienes al caso? Con toda la confianza, ¿verdad? Con toda la confianza vienes porque sabes que la ley te respalda completamente y no te cabe ni una sola duda de que tú estás respaldado, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando no sabes? Cuando dices, pues creo que tal vez sí es medio ilegal lo que hice, así que ni te presentas, ¿verdad? O llegas así como que, pues, quién sabe, puede ser que sí, puede ser que no. Pero cuando tú sabes, vienes seguro. Y nosotros sí sabemos. Escucha, nosotros sí sabemos, no tenemos duda. Sabemos que la palabra de Dios nos respalda. Sabemos que Jesús nos dio su nombre y su autoridad. Sabemos que el reino de los cielos y los ángeles de Dios nos respaldan 100% con la autoridad que Él nos dio. Así que cuando vienes y tomas tu autoridad y oras y dices, esto es un ataque espiritual, así que diablo, no tienes lugar en mi hogar, no tienes derecho de quitarle el sueño a mis hijos, no tienes derecho de quitarle el sueño a mi esposa, no tienes derecho de venir con terror nocturno o con pesadillas o con esto. ¿Y qué haces? Tomas autoridad, cierras la puerta y el diablo tiene que huir. No hay de otra. ¿Me entiendes? El diablo no tiene derecho legal sobre nuestra vida porque fuimos comprados por un precio de sangre, la sangre de Jesús. ¿Estás ahí? Entonces, necesitamos tomar nuestra autoridad espiritual y no permitir que el diablo siga tomando terreno en nuestra vida, ¿sí? Ahora, yo sé que a veces son cosas naturales, pues más, no hay problema, ¿sí? No hay problema, son cosas naturales, pues corriges lo que sea, ¿sí? Cambias lo que sea. El Espíritu Santo nos guía a cualquiera de estas cosas que sean. Pero si es algo espiritual y simplemente toma tu autoridad. Tú eres cabeza de tu hogar, tú eres cabeza sobre tus hijos, tú eres cabeza sobre ti mismo, ¿sí? Dios te dio autoridad a ti. Háblale a tu cuerpo. ¿Sabes que yo aprendí esto hace muchísimos años? Que no hay una voz más poderosa sobre mi cuerpo que mi propia voz. No hay ninguna voz más poderosa sobre mi propio cuerpo que mi propia voz. Cuando yo le hablo a mi cuerpo responde y mi cuerpo conoce mi voz, ¿sí? Ay, sí, pero tú solo, no. En la autoridad que Jesús me dio. Él me dio autoridad sobre mí mismo, ¿sí? ¿Están ahí? Entonces, aprende a hablarle a tu cuerpo. Recuerdo un día, hace un mes salí del gimnasio y me dio un dolor aquí horrible. Y empecé a pensar, pues, ¿qué hice? ¿Qué ejercicio hice que
pero era adentro, era profundo, era como en un órgano, me estaba doliendo. Y después de pensar, como unos 3 minutos estaba pensando, ¿qué hice? ¿Qué levanté? ¿Qué agarré? ¿Qué hice nuevo? ¿Qué hice diferente? ¿No? Y no digas ir al gimnasio porque eso es grosería, ¿eh? Y dije, ¿qué fue? ¿De dónde salió esto? Y nada. Y dije, esto es espiritual, ¿sí? Esto es espiritual y esto no me pertenece a mí. Le hablé a mi cuerpo, dije, hey, tú tranquilo, eso no es tuyo. Porque ¿sabes lo que el diablo hace? Usa evidencia falsa. El diablo usa evidencia falsa. Las acusaciones del diablo para quitarte tu justicia, ¿sí? Y las acechanzas del diablo, las armas que él forja contra ti, a veces se vienen a ti como evidencia falsa. En otras palabras, sientes el dolor. Pasó algo en tu cuenta de banco, ¿sí? Tuviste una pesadilla, perdiste tu sueño. Eso es evidencia falsa. En vez de tomar y decir, ¿y ahora qué va a pasar conmigo? Ahora tengo un problema más grande. No, eso no es mío, ¿sí? No lo tomo, lo desecho, ¿sí? Y eso es del diablo, y de donde viniste te regresas para allá, ¿sí? Y ya. Y el dolor se fue, inmediatamente se fue. Entonces, aprende a tomar tu autoridad espiritual. Abre tu boca, declara, ¿sí? Y va a ser. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios te respalda. Gracias por mirar el canal de YouTube y nuestros videos. Dale like y suscríbete para que no te pierdas ninguno de los otros videos que vienen a continuación. Si tienes alguna pregunta o comentario, puedes mandarnos un mensaje a nuestras redes sociales que se encuentran en la descripción aquí abajo. Te agradecemos que hayas visto esto, y si quieres mantenerte también conectado, puedes bajar la aplicación de Google Play o del App Store. Una vez más, gracias por mirar nuestros videos y Dios te bendice.